mañanas a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar de nuevo este miércoles para trabajar en nuestro proceso de síntesis como cada semana lo hacemos. Así que bienvenidos a este grupo de trabajo y hoy vamos a continuar con nuestro trabajo sobre las cualidades de la voluntad que empezamos ya hace 5 semanas. En la siguiente imagen van a ver un resumen de esas cualidades. La cualidad de la energía, del dinamismo y de la intensidad, la cualidad del dominio, del control y de la disciplina, la cualidad de la concentración, la convergencia, la atención o focalización. La semana pasada trabajamos sobre la determinación, la decisión, la presteza. Y esta semana nos vamos a concentrar en aquello que llamamos la perseverancia, la resistencia y la paciencia. Luego, en próximos programas vamos a trabajar sobre la iniciativa y la organización. Así que bueno, tenemos un interesante programa hoy centrado sobre esta cualidad bellísima de la voluntad. No siempre se la reconoce como una cualidad de la voluntad, pero es esencialmente un aspecto central, diría yo, de la voluntad, porque la voluntad, para que pueda realizar cambios y actuar en el mundo en una modalidad buena y de servicio, tiene que ser paciente. La paciencia, la ciencia de la paz. Y seguramente es una cualidad que tenemos que desarrollar y aplicar con nosotros mismos, con nuestras partes internas, en nuestras relaciones, en los grupos en los cuales estemos trabajando, o con las personas con las cuales nos relacionamos y con el mundo en general. Así que bueno, a ver, en la próxima imagen tenemos algunas palabras claves de las cualidades tratadas hasta ahora. En relación a la energía, la primera cualidad, hemos visto que es el aspecto dinámico, el aspecto de fuerza. En relación al control y a la disciplina y al dominio, habíamos dicho que tiene que ver con la regulación de la energía, cómo coordinamos y regulamos la expresión de esa fuerza, de la voluntad. Después trabajamos sobre el poder de la concentración e incluso dimos algunos ejercicios para practicar en casa, ejercicios de meditación y de concentración que mantienen a nuestro cerebro activo y a nuestra voluntad bien enfocada. Por último, la semana pasada hablamos de la determinación como determinación a integrar en nuestra vida la conciencia que es la dimensión ética del ser humano en relación con todo lo que nos acontece. Entonces era un tipo de determinación, de decisión, una decisión hacia el bien mayor. Ahí está. No era la decisión de la vida cotidiana de decir esto o aquello, sino que era un acto por el cual nos centramos en nuestro yo superior y decidimos de trabajar con las energías del bien. Y hoy entonces la perseverancia. Vamos a la próxima imagen y les voy a contar lo que nos dice Asa Jolie en el libro El acto de voluntad. Nos cuenta que muchas veces el acto de voluntad, por ejemplo realizar un cambio interno, requiere mucho tiempo y trabajo. Seguramente los que nos escuchan han estado en algún tipo de sendero de autoconciencia, de trabajo interno, y se han dado cuenta que aquellos trabajos en los cuales persisten durante tiempo porque invierten energía, son los que conllevan una mayor modificación y expansión de la conciencia. Esto tiene que ver con una ley de la psicodinámica que es muy simple. Aquellos aspectos en los cuales nosotros nos concentramos por mayor tiempo, inmediatamente son aquellos que cultivamos más.
No podemos pretender de trabajar un día sobre la cualidad y desarrollarla a pleno. Sabemos que tenemos que trabajar sobre cualquier cualidad interna o valor espiritual un poco a la vez, durante mucho tiempo, con constancia, con perseverancia. Mientras hacemos ese trabajo que lleva tiempo, lo que estamos afirmando es nuestra intención. Es decir, nos decimos a nosotros mismos una y otra vez que nuestra voluntad es la de trabajar en ese aspecto. Y esta intención, esta firmeza de intención y constancia es la que llevan energía que, como el agua riega las plantas, va a hacer crecer la flor de la cualidad sobre la cual estamos trabajando. También las empresas humanas, podríamos decir las aventuras humanas en las cuales nosotros nos focalizamos por mayor tiempo, son aquellas que le vamos a dedicar mayor atención. Es decir, la cualidad de nuestra conciencia cambia. Tengo en mente una serie de experimentos que se han llevado a cabo recientemente en los cuales se utilizaban plantas, semillas en realidad, en distintas macetas y distintos grupos. Había un grupo de control del experimento. Este grupo de control simplemente plantaba la semilla y se olvidaba de la planta, mientras que en el otro grupo, el grupo experimental, plantaba las semillas y le dedicaba tiempo, buenas intenciones, buenos pensamientos, y se ha comprobado que estas semillas crecían más rápidamente. Allí donde focalizamos la atención, allí va nuestro pensamiento. Saben que se dice generalmente que la energía sigue al pensamiento. El pensamiento que es focalizado y que se repite, que permanece en aquello que es nuestro objetivo, contribuye entonces a su realización. Otro ejemplo, este es un ejemplo que da Sayoli en su libro, tiene que ver con Carlos Darwin. Saben que, bueno, Darwin era un teórico de la biología que escribió El origen de las especies, que es un volumen inmenso que habla de la teoría de la adaptación. Bueno, parece ser que Darwin tenía algunos inconvenientes físicos, no tenía mucha energía física y solamente podía trabajar 1 hora diaria en su libro. Pero este libro, al cual le dedicó días y días y días de trabajo, 1 hora al día, pues revolucionó la teoría de la biología y, por supuesto, toda la cosmovisión que tenemos hoy de nuestro planeta. Así que bueno, ese es un hermoso ejemplo que nos da Sayoli de cómo a veces no hace falta más que un poco de energía cada día, y el proyecto de nuestra vida cambia absolutamente. Hay otro tipo de perseverancia que debemos aplicar en la vida cotidiana. Es más delicado. Tiene que ver con la perseverancia delante de los fracasos. Y no solo de los fracasos ocasionales, sino de aquellos fracasos que se repiten una y otra vez. Cuando esto sucede, bueno, sin duda quedamos como frustrados, porque a veces dedicamos mucha energía y tiempo a un proyecto y repetidamente este fracasa. Saben, Sayoli comenta en su libro que en realidad muchos de los mejores inventores y científicos del mundo, aquellos que nos han dejado obras de grande valor o invenciones de grandísimo valor técnico, se encontraban con esta situación. Claro, no muchas veces lo sabemos porque no se hace público, porque solo viene a la luz, bueno, el éxito rápido. Pero en realidad, por ejemplo, Edison
tuvo que probar cerca de 2000 sustancias antes de encontrar el filamento de carbono que le permitió construir la lámpara eléctrica. Piensen ustedes cómo se sentía Edison después de 1999 experimentos que fracasaban. Debemos entonces a él y a su constancia y a su perseverancia uno de los inventos que han revolucionado el mundo moderno, la luz. Justamente en este 2015 en el cual la Organización Nacional, las Naciones Unidas, están celebrando el Año de la Luz. Este es un excelente ejemplo para recordar. ¿Cómo podríamos llamar, dice Saggioly, a este tipo de perseverancia? Bueno, lo llamamos tenacidad. A la luz de la tenacidad, nuestro espíritu nos revela el carácter del eterno. La característica principal del espíritu es su permanencia en el eterno. El espíritu no se deja afectar por los aparentes fracasos del mundo de la personalidad. Está siempre presente en ese plano único que es el plano del espíritu, donde se continúa, ¿verdad? La vida es eterna, permanente. Otro ejemplo que nos da Saggioly en el libro es el de Julio Verne. Julio Verne era un joven escritor y sus escritos eran siempre rechazados por las distintas editoriales. Una y otra vez se presentaba y una y otra vez le rebotaban sus borradores. Hasta que, cuando tenía unos 25 años y terminó su primera novela, se fue a presentar su trabajo a más de 14 editores. Finalmente, el número 15, Hetzel, tomó el manuscrito para leerlo y después de 10 días le propuso a Julio Verne no solo editar y sacar a la luz su primera novela, sino un contrato de 20 años para que escribiese un libro al año. La constancia y la tenacidad tienen que ver con la repetición. Lo podemos pensar en este modo. Quizás en el plano del alma hay un proyecto para nosotros que es el de aprender el valor de la tenacidad y de la constancia. Y solo lo podemos hacer a través de la repetición de algunos de esos proyectos que a la conciencia humana, que es más limitada que la conciencia del alma, parecen frustrados. Entonces, una y otra vez, nosotros tenemos que trabajar sobre la misma dimensión. Esto puede ser aplicado a cualquier nivel de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, puede aplicarse a la salud, donde muchas veces nos encontramos con condiciones de salud que nos imponen tomarnos tiempo, tratarnos bien, seguir las indicaciones de los profesionales, una y otra vez volver a ese nivel, mejorar, tratar de hacer ejercicio físico, llevar nuestra atención a ese nivel. O puede ser también en el nivel emocional. Saben que incluso Freud, ¿no?, decía que en su práctica clínica se encontraba con pacientes que repetían una y otra vez las mismas situaciones. Y esto hacía que, una y otra vez los mismos temas venían afuera en psicoterapia. Y es como que cada vez que se trabaja, cada vez que se elabora un poquito más de ese núcleo sobre el cual nuestras emociones nos piden de trabajar. Hay un dicho latino popular que dice: la gota agujera la piedra no con su fuerza, sino con el continuo caer de la gota. Y es esta capacidad de erosión de la gota que viene en mente cuando hablamos de la repetición de los actos. En otro sentido, también podemos pensar que la repetición y la constancia mejora nuestra capacidad. Recuerden cuando aprendieron un idioma o aprendieron a conducir un automóvil. Al inicio parecía muy difícil, casi imposible, y nos preguntábamos si seríamos capaces
de aprender lo que teníamos que hacer. Pero luego, con la repetición, incluso aquello que parecía difícil se ha vuelto automático y ahora podemos manejar un auto o hablar en otro idioma sin ni siquiera prestar mucha atención a las reglas del juego. Entonces la repetición permite que algo que parece difícil con el tiempo nos es más familiar. El acto de voluntad siempre implica un primer momento en el cual tenemos que esforzarnos un poquito y luego, bueno, con la tenacidad y con la paciencia, el acto se convierte en algo casi mecánico. La última forma de constancia y de perseverancia de la cual nos habla Assagioli es la resistencia, de la que tenemos, dice, una excelente demostración en el deporte. Por eso les hablaba del ejercicio físico, porque los deportistas justamente tienen que trabajar sobre la resistencia muscular. Por ejemplo, en el alpinismo, el cual nos da una hermosa metáfora de la ascensión de la conciencia, la montaña como el sendero que va subiendo hacia las cumbres más altas. Otro ejemplo más dramático, pero también hermoso, sobre lo que es la resistencia, aparece en la obra de Viktor Frankl, este psicólogo que desarrolló la logoterapia a través de su dramática experiencia en los campos de concentración. Su experiencia sobre lo que es la resistencia está descrita en su libro El hombre en busca de sentido. Y bueno, la psicosíntesis incluye muchos de los aspectos de la logoterapia, así que si están interesados en leer la obra de Viktor Frankl, seguramente les ayudará también a conocer la psicosíntesis. Vamos a pasar a otra imagen que me gusta mucho porque es una frase casi cómica de un libro de Assagioli que se llama Colaborar con lo inevitable. Esta es una frase hermosa para escribir en nuestro cuaderno de psicosíntesis o para ponerla en un recorte de papel en la pared, recordarla siempre, que es que a veces nos tenemos que recordar de colaborar con aquello que sucede en nuestra vida, pues la tendencia a lamentarnos y a rendirnos seguramente no nos va a ayudar. En vez de eso tenemos que ayudarnos a ir con la energía, a vivir desde un punto de vista existencial todo lo que nos acontece. Este tipo de resistencia no es pasiva, sino que es activa y puede ser llamada aceptación voluntaria. La generosa aceptación de lo inevitable produce iluminación o crecimiento interior y realización. La paciencia. Esta cualidad generalmente no se asocia con la voluntad, dice Assagioli, a causa de una visión limitada de sus implicaciones. Pero la paciencia forma parte de una voluntad completamente desarrollada. Las grandes historias de los reyes, de los escritores, de los artistas de todos los tiempos, están ahí para demostrarlo. Y por eso, en la última imagen, les voy a dejar la técnica de hoy. Es una técnica que aparece en el libro de Assagioli, que se llama Los principios de la psicosíntesis terapéutica, y es el ejercicio de la biblioterapia. Assagioli dice en ese libro que la biblioterapia es un tipo de autoterapia que sirve para despertar los sentimientos más elevados, desarrollar la concentración y entrenar la mente. Entonces, la biblioterapia es simplemente leer, pero leer con atención. Podemos tomar sobre todo las biografías de personas que han debido desarrollar la paciencia, como puede ser Gandhi o Madre Teresa de Calcuta, o algunos de los autores que les he mencionado en el programa de hoy, y esto los va a ayudar a desarrollar esta cualidad. Vamos a cerrar entonces despidiéndonos y recordándolos que nos vemos siempre los miércoles a las 9:30 de Argentina, 7:30 de México y Colombia y 13:30 España e Italia. Les agradezco y los saludo con un cálido abrazo. Hasta la próxima. Las vías de contacto son
www.psicosíntesiscounseling.com o por mail